A todas y a todos. Augusto, no sé si estás en la sala, pero impresionante este congreso, mis felicitaciones. Doctor Hugo Mansueti, su capacidad, su versación, ha colocado a la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo en la vanguardia del laboralismo en América Latina y en Europa. Querido Hugo, mi amigo Hugo, la has pasado difícil en estos años. No obstante eso, nunca bajaste los brazos. Y eso te hace una persona admirada por todos nosotros, además de muy querida por todos nosotros. Muy bien. Yo voy a... Mi ponencia está en la excelente obra que se ha publicado. Voy a decir otras cosas que me generaron alguna inquietud a partir del acto de apertura. En algunas cosas, en la mayoría de las cosas comparto con mi querido amigo Palomino. Otras no tanto. Pero bueno, como vamos a vivir, como dice él, 120 años, me quedan más de 60 para aprenderlas. Dame esa ventaja. Según datos del Banco Mundial, la población mundial es de alrededor de 7.300 millones de personas. Pero de esas 7.300 millones de personas, aproximadamente solo 3.000 son las que tienen un empleo. El empleo, evidentemente, ejerce o se constituye o se erige en un factor determinante para el hombre, porque a través del empleo el hombre alcanza su bienestar, el hombre alcanza o lo utiliza como un medio de subsistencia y a través del empleo el hombre también se desarrolla. Pero evidentemente el empleo ejerce un factor desencadenante en las sociedades, porque a través del empleo se produce una reducción de la pobreza, hay un incremento en la productividad y también es un factor para la cohesión o para la paz social. Decía antes, 7.300 millones de personas en el mundo, solo 3.000 millones tienen empleo. Pero esos 3.000 millones, alrededor de 1.650 millones de personas son las que tienen un empleo regular. Es decir, que cuando hablamos del derecho al trabajo, lo estamos hablando para el 27% de las personas que trabajan. Y me parece que esto nos tiene que generar alguna reflexión. Si decimos que hay 1.650 millones de personas que tienen un empleo regular, estamos diciendo que hay 1.500 millones, aproximadamente, los números son redondos, que tienen un trabajo precario, y llamamos un trabajo precario un trabajo no regulado, no protegido, al margen de la protección. Hay 839 millones de personas en el mundo cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza, es decir, que perciben $2 por día. Estos son datos combinados del Banco Mundial, de la OIT. Hay 73 millones de jóvenes menores de 25 años en el mundo que cada año buscan trabajo y no lo encuentran. 40 millones de jóvenes menores de 25 años acceden por primera vez al mundo de trabajo, al mercado de trabajo, en forma anual. Con lo cual, para la OIT, en los próximos 15 años habría que crear 600 millones de puestos de trabajo. Nos preguntamos, ¿la economía está preparada? Evidentemente, esa pérdida de empleo produce una brecha que genera la pérdida de los puestos de trabajo, no hay duda, pero también genera un deterioro en materia social, un mayor nivel de pobreza, un menor nivel de educación,
un menor nivel de capacitación, esto que con énfasis reclamaba Teodoro hoy en la mañana. Y entonces, estas cifras, que son cifras, que nos deben llamar a reflexionar sobre el mundo en el que estamos, hacia dónde vamos, qué va a ser del trabajo y qué va a ser de la clase trabajadora. No podemos discutir el fenómeno de la globalización y tampoco que el fenómeno de la globalización se proyecta sobre múltiples terrenos y entre esos terrenos sobre las relaciones de trabajo y la empresa. La globalización impone la necesidad de un mercado laboral más flexible. Pone en crisis las tradicionales formas de regulación y entonces se produce la emergencia de las estructuras empresariales que son gobernadas por una especie de soft law o derecho blanco que se antepone al derecho positivo, normativo, de orden público, de irrenunciabilidad, de pisos mínimos que caracteriza el derecho laboral. El mensaje es: hay que romper ese piso para poder gobernar las nuevas relaciones de trabajo. Y de esta manera aumenta la discrecionalidad de las empresas. En un contexto de una fuerte asimetría de poderes, aparece como un sujeto dominante la empresa transnacional. La empresa traslada sus actividades a otros países y, por lo general, para aminorar costos laborales. Pero aminorar costos laborales significa reducir los derechos de los trabajadores. Se produce entonces un desenganche de la empresa transnacional de los campos normativos. ¿Para qué? O bien para imponer sus propias normas, o bien para influir en los gobiernos sobre la necesidad de que deben flexibilizar la norma laboral. Se habla de fomentar el diálogo social tripartito en un pie de igualdad, se dijo hoy a la mañana, sin advertir que en el mientras tanto el sector empresario intenta imponer o modificar las condiciones de trabajo, debilitando la protección. ¿Para qué? Para obtener mayor ganancias. En políticas neoliberales, la justicia del trabajo es vista como un escollo al triunfo de esas políticas. En políticas neoliberales, el derecho del trabajo rígido es visto como un escollo. Por eso hay que flexibilizarlo. Ahora, como hace por lo menos 30 años decían los autores españoles, ¿qué vamos a flexibilizar cuando, por ejemplo, no hay estabilidad laboral? Y decía que en este mientras tanto que intentamos sentarnos a la mesa en un pie de igualdad en los tres sectores, hoy acabo de recibir la noticia de que en mi país el 30 de noviembre se va a firmar un traspaso de una justicia nacional al ámbito de la ciudad, lo cual va a significar la destrucción de la Justicia Nacional de Trabajo en mi país. No se discuten entonces las transformaciones de la producción y del trabajo, pero que como operadores jurídicos nos preguntamos es ¿qué hacemos frente a ello? ¿La vemos pasar? ¿La contamos como una realidad impuesta por el desempleo, por las innovaciones tecnológicas, por un mundo globalizado y competitivo? ¿O exigimos políticas públicas que otorguen mayor protección y mayor inclusión? Vuelvo a decir, reconocemos el tripartismo, es necesario, pero no los podemos poner a los trabajadores en un pie de igualdad. Para hacer una semejanza, el cristianismo nos habla de un gran rebaño, pero la pastoral ejerce la opción por los pobres en ese gran rebaño. Cuando nosotros hablamos de los trabajadores,
debemos hablar de los trabajadores como los pobres, como los sujetos de preferente tutela, en esa relación asimétrica de fuerza. Y esto requiere la introducción de necesarios mecanismos de compensación, un lema que lo repito normalmente en mis intervenciones. El tratamiento igualitario de los desiguales genera mayor desigualdad. ¿Está dispuesto el sector empresario a reconocer la introducción de mecanismos de compensación para que esa igualdad que no está presente en el comienzo de un contrato de trabajo esté presente a lo largo del desarrollo de ese contrato de trabajo? ¿Podemos hablar de una ética de las ganancias? ¿De una reducción de las ganancias frente a ingresos que son obscenos? Cuando planteamos esto se nos dice que se está afectando la libertad de contratar. Nosotros estamos convencidos que la falta de ingresos suficientes, que la falta de condiciones y seguridad en el trabajo es mucho más grave en cuanto afecta la vida misma de las personas que trabajan. ¿Cómo puede ser que el 0,7% de la población mundial concentre el 45,2% de la riqueza global? ¿O cómo puede ser que el 1% más rico de las personas de la Tierra tenga un patrimonio como todo el resto del mundo junto? Decíamos recién, el trabajo es el medio de subsistencia, pero también es un medio de frustraciones. Según datos de la OIT, 2.300.000 personas mueren por año a causa del trabajo. Estas son cifras que superan a la de una guerra, son cifras de un genocidio social. 1.500 millones de personas de la PEA, de la población económica activa, no tienen trabajo. Y esto en un contexto de aumento de la expectativa de vida, donde si bien los ordenamientos suelen reconocer derechos en función de los hijos, no reconocen derechos en función de las personas mayores. No obstante, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de Personas Mayores, celebrada en las Naciones Unidas en el año 2015. Hay 232 millones de migrantes, a lo cual le tenemos que sumar la crisis de los refugiados. En un mundo globalizado que pareciera que el ciberespacio nos une a todos, el Nobel presidente de los Estados Unidos habla de construir un muro a los mexicanos. Algunos se preguntan, ¿qué hemos hecho para que hoy estemos hablando de Trump? ¿La culpa la tenemos nosotros? No estoy de acuerdo. En todo caso, es el triunfo de determinadas ideologías políticas que imperan en el mundo. El triunfo de lo que se dice el fin de las ideologías. El triunfo del discurso único, de los teóricos. Y también la derrota de una izquierda idiota que se coloca más a la izquierda de los sectores sociales y populares y que a través de sus diatribas provocan que lleguen los intolerantes. Los tiempos actuales, como dice mi amigo Palomino, no son para tibios. Tenemos que estar unidos en la resistencia frente al discurso de un modelo único. Y debemos creer que antes que llegue esa sociedad de robots, la clase trabajadora tiene que reaccionar y va a reaccionar. Y que la protesta social no puede ser criminalizada. Y por supuesto, una justicia de trabajo que sea la garantía de la eficacia de los derechos. El juez de trabajo tiene que ser el puente que una el derecho con su eficacia. Y si bien el juez de trabajo tiene que ser imparcial como todo juez, no puede ser neutral, porque esta materia está creada, pensada para la protección de los trabajadores.
La crisis ambiental y el cambio climático afectan las cosechas. Se habla de un impacto ambiental. No existe conciencia de los límites del crecimiento. No se puede pensar en un crecimiento indefinido frente a recursos limitados. Hoy, más de 1.300 millones de trabajadores se desempeñan en sectores rurales y el 70% de los pobres del mundo viven precisamente en zonas rurales. Sus fuentes de ingreso debiera ser la agricultura, pero el agotamiento, la degradación de la tierra, la contaminación afectan los cultivos. Y esto mezclado o al lado de una revolución industrial 4.0 que provocará nuevos empleos y transformaciones de los empleos actuales, pero al mismo tiempo pérdidas masivas de empleo y la necesidad de que se creen nuevos empleos, pero estos nuevos empleos no se van a crear al mismo ritmo de los que se pierden. Y entonces hay que gestionar la transición. Y esta transición tiene que ser justa, porque si no es justa, como dijo la Cumbre de París, no es transición. Hablamos del trabajo decente como el trabajo digno, es decir, protegido, con derechos, con salarios justos, con protección social, sin discriminación. Pero, según datos de la OIT, solo el 27% de los trabajadores se acercan a ese concepto. En algunos sectores del Asia Oriental representan el 80%, en América Latina el 60%. El trabajo informal crea un círculo vicioso. Baja la productividad, bajan los salarios, bajan los niveles de salud, baja la educación, baja el desarrollo, y todo esto en economías que normalmente suelen ser informales. No creo que el trabajo siempre es digno. 323 millones de personas trabajan en extrema pobreza con menos de 1,25 dólares por día. 168 millones de niños y niñas trabajan en el mundo, y esto a las narices de los funcionarios del Ministerio de Trabajo. 21 millones de trabajadores se desempeñan o realizan un trabajo forzoso o esclavo, y como dije antes, solo el 27% lo hace en base a un sistema de seguridad social completo. La pregunta que yo formulo como interrogante, como hipótesis, es si frente a estas crisis puede seguir siendo el salario el medio de subsistencia. Es decir, si no hay empleo, si solamente el 27% tiene un empleo regular, si podemos seguir pensando en el salario como fuente de subsistencia. Y entonces, como hipótesis, para pensar, ¿podemos hablar de generar un ingreso que no esté vinculado al trabajo, como un derecho de ciudadanía universal que otorgue una red de contención para que todas las personas puedan acceder a los servicios básicos, que todas las personas puedan cubrir las necesidades mínimas, para alejarlos de los umbrales de la pobreza? En una sociedad de consumo, la sociedad demanda necesidades. Las necesidades se convierten en derechos y las personas tienen derecho a las necesidades. Y si esas necesidades se corresponden con derechos humanos fundamentales, los Estados deben satisfacerlas. Obviamente esto requerirá de una gran reforma fiscal, pero en definitiva se trata de adoptar políticas para que esto pueda ser posible. No hay libertad si no se cubren las necesidades básicas. Las necesidades que tenemos son las libertades que nos faltan. Si no hay pleno empleo para poder cubrir dignamente los derechos derivados del trabajo, habrá que comenzar a pensar en un mínimo para todos, para que todos puedan gozar de la libertad. Es cierto que se requiere una mayor educación y una mayor capacitación, como señalaba Palomino. Pero también es cierto que los pueblos más desarrollados son los que diseñan los robots.
Por eso debemos pensar, ¿para qué se utiliza la mayor educación? Y esta es una pregunta que requiere de respuestas desde la ética, desde el progreso, pero no un progreso a cualquier costo, sino un progreso con inclusión y con justicia social. Esta debiera ser la adopción de políticas públicas. Ahora bien, los señores gobernantes, los señores del sector empresario, ¿están dispuestos a discutir estas cuestiones? Recién entonces podríamos hablar de sentarnos a un verdadero diálogo social. Y no podemos olvidar que sin trabajo no habrá paz en el mundo. Muchas gracias.